En todos los campos de la vida humana, podemos decir que no hay nada peor que un mediocre. Sea la mediocridad en el deporte, en la música, nadie va a aceptar quien es mediocre. Si en esos aspectos humanos nadie quiere a un mediocre, ¿cuánto más con relación a buscar la santidad? Ni Dios quiere los mediocres. En el libro de Apocalipsis Él dijo, eres tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Acompáñanos hasta el final de este episodio y descubre por qué la tibieza es la peor enfermedad de la vida espiritual. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast católico en español, Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque vamos a tratar de un tema que nos va a ayudar a todos aquellos que estamos buscando la santidad. Si usted es suscrito a este canal, si usted está viendo este video, lo felicito porque es Dios quien quiso que usted escuchara estas palabras. Ya vamos a entender por qué. Si usted no está suscrito a nuestro canal, no se preocupe, haga parte de nuestra familia ya suscribiéndose para formar parte de esta gran familia y aprender juntos sobre cómo progresar en la vida espiritual, cómo crecer en la santificación de nuestras almas, cómo poder ayudar a los demás, cómo aprender más de todos los tesoros de la Santa Iglesia. Todos los santos que han habido a lo largo de la historia han sido personas que podríamos definir de la siguiente manera. Hace poco hicimos una excursión con los chicos a escalar una montaña y uno de los padres de familia que estaba ahí me comentó una expresión que yo no había escuchado antes, pero al escucharla dije, esto lo tenemos que llevar a un podcast. Y él decía que las personas que tienen éxito en esta vida son personas cumbre. Justamente estábamos escalando una montaña, veíamos la dificultad de llegar a la cumbre, pero las personas que tienen éxito en la vida son personas cumbre. Nosotros podríamos decir que los santos son también personas cumbre, que no se quedaron nunca en la medianía, mucho menos en los pantanos de abajo, pero que escalaron la montaña de la santidad. Eso de la montaña de la santidad, incluso hay un sueño de San Juan Bosco, Camino al cielo, que él compara el camino hacia el cielo como escalar una montaña. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto de la montaña? Cierta vez, el doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro nuestro fundador, él decía que las cumbres desaniman a los tibios, pero entusiasman a aquellos que tienen fervor. Entonces el tema del día de hoy va a ser justamente vamos a tratar sobre la tibieza. Cómo nosotros podemos dejar de ser tibios, vamos a aprender qué es, vamos a recibir consejos sobre cómo vencer esto. Y para eso hemos traído aquí a una persona muy importante para nosotros en nuestro canal de aquí de El Salvador, que es nuestro queridísimo Padre Ryan. Salve María, Padre Ryan, bienvenido. Salve María, hermano Juan Andrés. Qué buena la introducción que hizo. Exactamente eso lo que usted dijo y encaja muy bien con el tema que vamos a tratar hoy. Sobre la tibieza. Sí, no sé si es un término muy conocido para los que están oyendo, los que asisten a este canal. Y uno puede pensar a lo largo de ese podcast que, bueno, quizás no se aplica tanto a mí. Quizás se aplica más a los que son religiosos, los que son más dedicados. Pero sí, como usted dijo, todos nosotros estamos subiendo esa montaña de la santidad. Todos nosotros necesitamos los herramientas necesarias para subir. Y obviamente, quien está un poco más arriba, no sea por experiencia, sea por tiempo, va obviamente diciendo a los que están atrás, mira, hay aquí un hoyo, hay aquí un valle, toma cuidado para alertar a los que están más abajo de lo que está pasando para que puede facilitar un poco el camino para su caminada hacia el cumbre, ¿no? Para justamente ser hombres y mujeres cumbre, como se dijo. Entonces, usted, justamente, súper interesantes palabras del doctor Plinio que encajan muy bien. De los tibios tiene miedo
de las alturas, de las montañas, del épico, de la aventura, de la santidad, heroísmo. Entonces, ¿qué es propiamente la tibieza? A lo largo de los años he leído muchas definiciones, hay muchos artículos que he leído, etc. Pero creo que es muy sencillo para entender lo que es la tibieza, que yo voy a basear en un autor, Monsieur Ascencio Brandão. No sé si es brasileño o es portugués. Por el Brandão se ve que es... de origen luso, vamos. Sí, pero él dice que es justamente la mediocridad que se conforma en no ofender a Dios mediante el pecado mortal, pero no se preocupa por evitar el pecado venial. Wow. Entonces, aquella persona que dice que, bueno, yo no mato a nadie, no roba a nadie, pero tampoco no voy a ser tan perfeccionista para llegar al cielo. No, esos son aquellos que son fundamentalistas, radicales, etc. Pero para mí, yo no necesito ser radical para ser santo, ¿no? Yo puedo decir ir conformando con los pecados veniales, con la vida de un mediocre, y espero que con eso llegue a ser santo. Padre, esa es una mentalidad muy común en nuestros días, justamente esas personas que piensan, bueno, no voy a ser tan bueno, pero tampoco voy a ser tan malo. Me voy a quedar como una persona mediana, ¿no? En el medio término. Sí. Y es justamente el peor enemigo de la santidad, podríamos decir eso, ¿no? Así que qué buena definición esa que usted nos da, que no es ni el pecado mortal, pero tampoco, ¿no? Es algo... Es la búsqueda de la perfección. Exacto. Entonces, el San Alfonso de Ligorio, él va a definir como el hábito del pecado voluntario. Del pecado venial voluntario. Pecado venial voluntario. Entonces dice que necesita dos condiciones para que justamente la persona está en la tibieza, que es una enfermedad, sino el peor enfermedad del alma. Uno puede decir, no, pero no, peor no es estar en pecado mortal. Pero el pecado mortal ya es la muerte espiritual. Ajá. Quien está en pecado venial, sobre todo quien está en pecado habitual, de pecado venial, ese está enfermo, y esa enfermedad, si no toma cuidado, como cualquier enfermedad así, puede llevar a la muerte. Qué impresionante, Padre. ¿Sabe que ahora que usted menciona este ejemplo, por lo menos para mí queda también mucho más claro, ¿no? Porque muchas veces vemos el pecado mortal como que fuera una enfermedad. Y no, en verdad, el pecado mortal ya es la muerte. Si nosotros vemos realmente lo que lo lleva a la muerte, que sería la enfermedad, podemos justamente combatir esa enfermedad y así evitar la muerte, ¿no? Exactamente. Y obviamente uno de los puntos de evitar eso es conocer cuáles son los síntomas, ¿no? De la enfermedad, para así ya cuando empiezan los síntomas, la persona ya va tomando las medidas, las vitaminas necesarias para combatir aquello, ¿no? Claro. Entonces, él dice, hay dos condiciones. El hábito del pecado venial voluntario, la persona que está siente, que está cayendo en pecado venial, no es mortal, pero es venial, y la ausencia de esfuerzos para corregirse. Sí. La persona que ve que no, yo soy a sí mismo, no cometo pecados mortales. Sí. Dios me ama como soy. Sí, exactamente. Yo no voy a mejorar. Entonces, exactamente, no voy a hacer esfuerzo. Entonces, uno puede pensar, bueno, entonces, ¿cuántas veces estoy siempre cayendo en pecados mortales, no? En las mismas Sagradas Escrituras dice, ¿no? El justo peca 7 veces al día, y por lo tanto, estamos todos en tibieza, porque si estamos constantemente en pecado venial, San Alfonso va a decir que no es eso, si la persona cae, y como dice las Sagradas Escrituras, el justo peca 7 veces al día, la persona cae, se da cuenta, se arrepiente, se hace propósito, se esfuerza para no caer, no está en tibieza, porque está queriendo corregirse, está queriendo mejorarse. La persona que está en tibieza es aquel que está conforme con eso, hace parte de mi día. Cometo toneladas de pecados veniales al día porque, bueno, si no es pecado mortal, no voy al infierno porque no es un pecado mortal, entonces no precisa corregir tanto. ¿Quién normalmente le toca la tibieza espiritual? Según los autores espirituales, la mayoría se pasa con las almas consagradas. Entonces, sea del clero,
¿no? Aquellos que han dedicado su vida a Dios, a la religión. Esos son aquellos que más atacados con eso, porque llega a cierto punto. Eso pasa en todo, ¿no? Pasa que el primer fervor, el primer amor, y va pasando los años, y bueno, es como que la persona no, ya hizo bastante. ¿Para qué esforzarse más? Y la persona poco a poco va cayendo en la tibieza. Almas consagradas, pero también aquellas almas fervorosas, aquellas almas... que están más cerca, digamos, de Dios, buscando la santidad. Sí, aquellos que, vamos a decir, que ya pasaron ese punto de convertirse. Entonces es la gente que va a la misa, es la gente que... Incluso está en algún grupo, que está en algo, que involucrada en cosas, ¿no? Entonces yo creo que una gran parte de los que nos asisten hacen parte también del seguro, porque muchos de ustedes ya han hecho la consagración, por lo tanto ya han dado pasos en su vida espiritual, y por lo tanto no son aquellos que son neófitos, ¿no? Recién bautizados, recién convertidos, entonces todavía es la lucha para mantenerse en la religión. No, la persona ya voy a la misa, ya tengo mis prácticas de piedad, ya tengo imágenes religiosas en mi casa. Entonces, ¿qué más que va a exigir de mí? Entonces, justamente, si no tomamos cuidado, esa enfermedad, la tibieza, puede entrar en el alma. Ese autor, él ponga varios señales, síntomas que podemos decir si una persona tiene tibieza. Vamos a nombrar aquí 7, yo creo que él tiene un poco más, pero vamos a nombrar aquí 7 señales de la tibieza. Yo creo que sería interesante, en la medida que vamos haciendo un listado, vamos hablando, etcétera, pero las personas van haciendo su lista. Sí. Eso se aplica a mí, hace su checklist. Quizás en ese punto necesito trabajar más, porque obviamente la idea de describir todo eso es justamente para las personas. Al darse cuenta, ¿no? Pueden tomar las providencias para evitar caer en la tibieza, o si ya se encuentran, bueno, estoy con todos esos síntomas, soy tibio, bueno, entonces ya vamos al final a hablar sobre los remedios que puede hacer para salir de eso. Si gustan, todos aquellos que quieran también pueden escribirnos en comentarios qué les parecen estos síntomas que vamos a ir dando. Y bueno, no hace falta que digan, ese síntoma lo tengo yo, pero comentarlos ahí, escríbanlos por favor. Nosotros con mucho gusto después leeremos también los comentarios. Sí. Muy bien. Primero ya mencionamos que es el pecado venial voluntario y habitual. Una persona que está constantemente habituada a vivir en pecado venial. Bien. Primer síntoma. ¿Qué es el pecado venial? Pecado venial, para ser bien sintetizar, todo pecado que no es pecado mortal. Todo pecado mortal obviamente es materia grave, que es hecho con pleno consentimiento y conocimiento. Si falta una de esas 3 condiciones, es un pecado venial. Entonces, basado en que todo que no es pecado mortal es pecado venial, entonces la persona que vive habitualmente, o sea, todos los días, como parte de su rutina, el pecado venial es un señal de tibieza. De la tibieza. El segundo es la omisión fácil de las prácticas de piedad. Yo creo que podemos traducir eso a la oración, ¿no? Entonces, la persona que, bueno, yo conocí, hice la consagración, la plataforma para hacer la consagración, empecé a rezar el rosario aquí con los hermanos, la coronilla también, de la Divina Misericordia. La persona empieza con todo el fervor, pero con tiempo fácilmente va buscando excusas para no rezar. Hoy estoy muy cansado. Sí. Lo hago después y se le olvida, ese tipo de cosas. Exactamente, la persona va buscando, no, hoy ya hice tantas cosas, sí, ayudé a tal persona, di limosna a tal persona, entonces no precisa rezar. Nosotros escuchamos... creo que era una homilía de nuestro fundador, Monseñor Juan, que decía que no, su necesidad de rezar todos los días, ¿no? No puede ser que, no, yo voy a rezar, un día voy a rezar, si tengo costumbre de rezar un rosario, entonces, y dice que conocí una persona
que decía que no, yo en los sábados rezo 2 rosarios, porque una vez que domingo es el día de descanso, el día de descanso, entonces no rezo ningún rosario en domingo. No puede ser, ¿no? Entonces tiene que ser constante en sus oraciones y si nosotros nos encontramos buscando fácilmente excusas para no rezar, o si empezamos a rezar apenas por rutina, algo rutinario, entonces como mecánicamente así. Me recuerdo cuando nosotros estábamos para grabar el podcast sobre la rutina, ¿no? Y usted mismo estábamos en el carro con el hermano Sebastián y llegando aquí para grabar el podcast sobre, ¿no? la buena rutina, etcétera, como la santidad en la rutina, etcétera. Y usted decía, pero la rutina no es algo malo, así, ¿no? La persona va a y puede ser mala si la persona va haciendo cosas apenas por rutina, como que, bueno, entonces hago ejercicio de tal hora a tal hora, trabajo de tal hora a tal hora, cocino no sé cuánto, y bueno, sí, hay ese tiempo también en que hago mi oración, pero hago sin fervor, hago porque hace parte de mi programa rutinaria. Sí. Puede ser una señal de tibieza. Bueno, pero vale la pena subrayar apenas de que es mejor hacerla por rutina que no hacerla. Pero Obviamente. vamos, es una señal de que está enfermo, porque lo ideal sería que la hiciera con fervor, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Mal preparado, entonces la persona va a confesar o va a preparar para la comunión, pero no se prepara bien. Apenas hace porque, bueno, tengo costumbre de que todos los jueves eucarístico, yo confieso todos los jueves, entonces, pero no me da tiempo, entonces voy, no sé, repetir lo que pasó la semana pasada, el listado de la semana pasada. Voy a procurar en la carpeta de los borrados ese examen de conciencia de la semana pasada, voy a usar ese otra vez. O sea, mal preparadas comuniones, confesiones o hechas por distracciones voluntarias, ¿no? Quizás es interesante, hablamos sobre 2 tipos de distracciones, porque distraídos, todos nosotros quedamos distraídos, sí. ¿no? O sea, es natural, es humano. Sí, sobre todo en nuestras generaciones, cualquier cosa ya quedamos así distraídos, ya la mariposa pasando, sí. ya perdimos lo que íbamos a decir. O la típica, sobre todo con los chicos, que se abre la puerta y todos, brr, a ver quién entró, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, hay 2 tipos de distracciones voluntarias, que son aquellas distracciones que nosotros nos ponemos en ocasiones, en situaciones que sabemos que vamos a ser distraídos. Entonces, si yo rezo mi rosario y está toda la familia reunida en los sofás, delante de televisión, etc., y ellos están asistiendo a televisión o una película, y yo siento entre ellos con mi rosario en mi mano y, no, yo estoy rezando. Mira, usted está poniendo en situación voluntaria de distracción y no me digo que se va a lograr concentrar, rezar bien su rosario. ¿No? Esa es la persona que se ponga en ocasiones sabe que va a ser distraído. Distracciones involuntarias son las distracciones que pasan con todos. Santa Teresa de Ávila decía que la imaginación es la loca de la casa. Y por lo tanto, ¿no? Podemos estar con todas las buenas disposiciones, rezando con lo más fervor que podemos, en el Santísimo Sacramento, de rodillas, y vienen pensamientos sin querer, ¿no? Ay, tiene tal cosa. Ay, ¿será que está quemando la comida en casa? Ay, ¿será que cerré la puerta antes de venir aquí a la iglesia? O sea, 1000 cosas pasan por la cabeza que obviamente con tiempo, con disciplina, con la ayuda de la gracia, necesitamos saber cómo navegar eso para cortar mismo las distracciones involuntarias. ¿Sabe, padre? Curioso, Santa Teresita del Niño Jesús, ella cuenta que a veces también le pasaban esas distracciones involuntarias. Pero ¿sabe qué hacía ella? Me parece que es un ejemplo muy bueno para todos nosotros, para nuestras generaciones tan quebradas y tal. Ella decía que cuando se daba cuenta que estaba con distracciones involuntarias, ¿sabe qué hacía? Simplemente volvía a poner atención en lo que estaba haciendo. Pero no regresaba hasta el inicio ni nada. ¿Por qué? Porque es involuntario. O sea, me distraje. Me di cuenta que me distraje. Paciencia. Paciencia y vuelvo y sigo adelante. Vuelvo a poner mi mente en lo que tengo que poner. Me vuelvo a distraer. Vuelvo, ¿no? O sea, no es como, no hay que desesperarse ni caer en, ¿no? Sino volver.
pronto, con Mismo, paz de alma. Antes que nosotros rezamos el oficio divino, ¿no? Liturgia de las horas, hay una oración que rezamos antes, justamente pidiendo para que se alejen de nosotros todos los pensamientos vanos, desordenados, extraños, ¿no? Para que podamos concentrar. Es una oración antes de rezar, una oración justamente para que se quede libre de las distracciones. Que fue San Bernardo, ¿no? Que decía que, ¿no? Uno que está, creo que fue San Bernardo, que lleno de problemas, todo el mundo está lleno de cosas en la cabeza. Sí. Pero si llega a la puerta de la capilla o de la iglesia, dice, bueno, todo eso se queda aquí afuera, aquí en la puerta, voy a entrar, celebrar la misa o asistir a la misa, rezar, lo que sea. Y cuando salgo, bueno, otra vez está ahí con nosotros. Así también tiene que ser nosotros. Entonces, primera cosa, obviamente, evitar distracciones voluntarias. Ajá. Y segundo, con los involuntarios, trabajar. Como decía Santa Teresa de Ávila, es simplemente volver a prestar atención. Sí. Bueno, entonces eso ya es la tercera, ¿no? Ajá. La primera era pecado venial voluntario habitual, omisión fácil de las prácticas de piedad. Y la tercera era realizar las prácticas de piedad con negligencia, justamente. O sea, esa es la tercera. Entonces, la persona que reza, pero cuando reza mal. Ajá. También eso es una tercera síntoma, vamos a decir eso, de la tibieza. Ajá. La cuarta es cuando la persona actúa sin pureza de intención. Pureza de intención es cuando San Ignacio de Loyola se puso muy bien en su lema de la congregación de los jesuitas, et ad maiorem Dei gloriam, ¿no? Todo para la mayor gloria de Dios. Entonces, en todo lo que uno hace, está siempre haciendo todo para la mayor gloria de Dios. Eso es pureza de intención. Porque los actos pueden ser los mismos. Entonces, una persona que está cocinando, está en casa, está cocinando. Hay otra persona, otra señora, otra casa, que está cocinando la misma comida. Los dos están haciendo pupusas. Aquí estamos en El Salvador, la gente le gusta pupusas. Está en México los tacos, y está en Argentina con un asado, lo que sea, empanadas, lo que sea. Y dos personas haciendo la misma comida, pero por lo tanto es la misma cosa, va a tener los mismos resultados para alimentar a la familia. Pero uno puede estar haciendo por amor a Dios, ¿no? Esa persona está enfermo, no está se sintiendo bien, pero no voy a hacer eso porque es mi deber, porque es lo que Dios quiere que yo hago, es hacer esa comida, no sé cuánto, alimentar a la familia, etc. Eso es haciendo las cosas con pureza de intención, por amor a Dios, para dar mayor gloria a Dios. Mientras la otra, haciendo la misma comida, puede ser, no, voy a hacer eso para que la gente, ¿no? Después va a decir, mira qué rico esa comida, se me pasa la receta después. No, porque está llegando tal persona aquí a la casa y quiero que esa persona después me invita a su reunión familiar, lo que sea, entonces voy a hacer esa comida para que después me invita ahí, no sé cuánto. O sea, la misma comida, sí, pero con dos intenciones totalmente distintas. Sí. Con pura intención y otro. No, y muchas veces, infelizmente, eso se pasa a la vida de piedad también. Por ejemplo, gente que va a rezar el rosario para que la vean que es buena, o gente que va a misa para que, pues, vean que yo voy a misa. Vamos, peor sería que no fuera, pero no hay pureza de intención, ¿no? Entonces podríamos decir que ese también es un síntoma de que el alma está tibia, ¿no? Y interesante. Usted dijo de las distracciones de Santa Teresa de Ávila, y yo creo que también lo mismo se aplica también a la pureza intención. Si uno está haciendo algo, vamos a decir así, está montando la mesa para la comida, y se da cuenta, en medio de eso, yo estoy montando eso porque quiero que la gente vea que bien, que como que monte bien, como que bien, pues en aquel mismo instante, no, simplemente cambiar la intención. Señor, pido perdón que hasta ahorita estaba haciendo por orgullo o para ser bien visto delante de los otros. Ahora voy a hacer la misma cosa, pero obviamente para dar mayor gloria a Dios. Si uno está en una conversación, se nota que está hablando de sí
o está hablando y queriendo, ¿no?, que los otros ponerse en el centro de atención. En aquel mismo instante, ay, otra vez estoy hablando de mí mismo, no sé cuánto. No romper la conversación, tú no sé qué pasó con esa persona, sino interiormente, como decía Santa Teresa, hacer con una intención diferente y obviamente guiar la conversación de una forma orgánica a Dios o a dar gloria a Él. Como que si uno fuera conduciendo un caballo, de repente el caballo se va para allá y jala de nuevo. Y jala de nuevo, ¿no? Eso. Entonces, ¿quién hace las cosas sin pureza intención? O sea, la persona que está en la tibieza. Esa persona que hace cosas apenas no por amor a Dios, sino apenas por capricho, apenas para ser bien visto delante de los otros o por egoísmo. ¿También? Qué bárbaro. Entonces, esa es la cuarta señal, síntoma de la tibieza. No sé si nos están acompañando, si gracias a Dios no hay nadie que nada de eso tengo en mi lista. Necesitamos de tu ayuda. Falta muy poco para que la iglesia de la Virgen de Fátima esté lista para ser inaugurada. Tu apoyo, por pequeño que sea, es muy grande y muy importante para nosotros y para la Santísima Virgen. Dona ahora mismo la cantidad que puedas en el link que encontrarás en la descripción de este video. Que Dios y la Santísima Virgen te multipliquen por tu generosidad. Salve María. Y la quinta, padre. Es contentarse con la mediocridad. Entonces, la mediocridad en cualquier campo ya es mal visto. Sí. Entonces, un músico mediocre nunca va a ser invitado a tocar en una banda sinfónica. Qué bárbaro. Un artista, un escritor, Un pintor, lo que sea. un atleta mediocre, la persona no quiere entrenar, la persona que no dedica el tiempo todos los días a su arte, a su deporte, es un mediocre, nunca va a tener éxito en aquel campo. Claro. Entonces, muchísimo más, eso también se aplica a la santidad, ¿no? Qué impresionante. El alma mediocre no soporta la palabra santidad, no soporta, no entiende la generosidad, el heroísmo de los santos. No sé si recuerda en el Evangelio aquel Simón el fariseo, ¿no?, que quedó escandalizado con aquella mujer que llegó delante de nuestro Señor, que perfumó los pies de nuestro Señor, que lloró, Enjuagó con sus cabellos, etc. Y él quedaba así, pero el Señor no conoces. O sea, para él, esos son muy dramáticos, esos son muy radicales. ¿Para qué tan excesivo? Porque para esa persona es tibio, ¿no? Esa persona que para Dios no merece cosas grandiosas. Para Dios no merece que nosotros hacemos más para Dios de que voy a hacer para mí mismo, ¿no? Esa persona que va leyendo ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? No penséis que venir a la tierra a sembrar paz. No es venir a sembrar paz sino espada. Pero qué palabras duras. ¿Por qué nuestro Señor dijo eso? ¿Será que nuestro Señor se despertó ese día de mal humor? De mal humor. Con palabras un poco radicales. Nuestro Señor, ¿no? Ser personas que están muy limitadas a la visualización por tibieza, no por falta de conocimiento. Porque recuerda que estamos hablando de gente, la mayor parte, de gente consagrada, gente que ya son convertidos, ¿no? Entonces, para esa gente, las palabras de nuestro Señor son muy duras. Sus actitudes son muy duras. Los santos que dicen palabras demasiado elocuentes, bellas hacia Él, eso es radical, eso es fundamentalista. En el fondo porque ellos son tibios. Okay, son tibios. Y para ellos, el Espíritu Santo tiene palabras duras en el libro de Apocalipsis, ¿no?, que decía, eres tibio, ni frío, ni caliente. Qué bárbaro. La persona que está medio termo, ¿no? Aquí nosotros escuchamos, ¿no?, a palabras del Secreto Plinio, justamente diciendo de Monseñor Juan, creo que estaba citando el Secreto Plinio, que para nosotros religiosos es lo peor que hay, estar en el medio, ¿no?, tibio.
Tenemos ni que frío, buscar ni lo caliente. óptimo, decía él, ¿no? Exactamente. Busquen lo óptimo, sean óptimos. Ahí es donde uno deja de ser propiamente... Y eso es justamente el carisma de los heraldos, es buscar la perfección en todas las cosas. Sea en el ceremonial de la Santa Misa, sea en una música que vamos a cantar en la misa o que vamos a ejecutar en el concierto navideño, sea en la forma de comportamiento, en el hábito, en todo. Necesitamos buscar todo con perfección, porque lo que es menos de que la perfección, de que el óptimo, para un religioso ya es tibieza. Entonces siempre buscando más. Nuestro Señor que decía, Sí. sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es algo que nosotros estamos inventando. Bueno, hemos visto 5. El sexto señal es el desprecio de las cosas pequeñas. Entonces la persona que dice, los santos son demasiado escrupulosos, porque están siempre preocupados en ser perfectos con las cosas chiquitas, en hacer un caso grande sobre una cosa que es mínimo. Pero quien desprecia las cosas pequeñas caerá poco a poco en los grandes. Ese es el libro de Eclesiástico. Incluso hay una frase en latín que dice nemo sumo fit repenter, ¿no? Exacto. Nada de grande se hace de repente. Entonces, si la persona no tiene cuidado con esas cositas, ¿no? Podríamos dar el ejemplo de una avalancha de nieve. Yo nunca vi, padre, no sé si usted vio las avalanchas. Gracias a Dios, también nunca lo vi. Pero por lo que entiendo, es un poquito de nieve que cae... Bueno, en realidad estoy confundiendo avalancha con bola de nieve, ¿no? Que No, pero comienza también puede ser lo mismo. por una cosita pequeñita, pero luego va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega. Entonces esas personas que decían, no cometí pecado mortal, me quedé en un venial. Fue venial. Venial, no pasa nada. Desprecio el pecado venial. Pero ese pecado venial va preparando. Es justamente que podemos ver en las consecuencias y males de la tibieza, que la otra parte es justamente lo que se está diciendo eso, ¿no? Los que están en el infierno no están en el infierno porque siempre fueron malos, así que tuvieron uso de la razón y ya cometieron pecados mortales. O sea, es porque cayeron poco a poco, no tomaron cuidado con los pecados veniales y por eso llevaron a pecados más grandes y eventualmente al infierno. Entonces, San Gregorio Magno decía que debe temer más las faltas pequeñas que las grandes. Wow. O sea, tenerle más miedo a los pecados pequeños que a los pecados grandes. Porque decía que normalmente los pecados mortales ya le causan un cierto repulso, un cierto horror de cometerlas. Mientras los pecados veniales no causan tanto horror. No es tan malo. Eso. Se recuerda aquel teatro que hacemos, Estaba ¿no? pensando en lo mismo. La copa cristalina. La copa cristalina. Es un teatro que fue escrito por Padre Fernando. ¿En serio? Fernando Gioia, sí. Padre Fernando. Wow. Él que escribió un teatro en los tiempos, hace décadas en Argentina, que justamente, para abreviar mucho, pero se llama la copa cristalina. Y cada personaje del teatro estaba representado por una copa. Entonces Pedro, que era protagonista, tenía una copa de vidrio bonita, etc. Había los que eran los malitos, aquí, los que estaban así, ya podemos decir aquellos que estaban en pecado mortal, que tenía ese tipo de un vaso de desechable, ¿no? Con lodo por dentro, todo horrible ese agua. Y había un mediocre, un tibio, que tenía su vaso de plástico, de esos de aquí que normalmente se usa para tomar agua, y dentro no estaba una agua cristalina, pero tampoco no era aquel agua todo el lodo. O sea, se puede tomar, no pasa nada. Pero se ve que no estaba transparente, no estaba cristalino. Como decimos en Guatemala, no era agua pura. Era un poco. Entonces, obviamente Pedro, que es protagonista, que tenía su copa de vidrio, así, con agua cristalina, agua pura, así, que representaba el alma inocente, el alma en estado de gracia, maravillado con eso.
Él quedaba con horror de aquellos malitos, con sus vasos sucios, con ese lodo que estaba así, le causaba horror. Entonces ellos intentaron derrubar a Pedro, intentaron hacerle pecar, intentaron que él aceptara ese líquido asqueroso que tenía en sus vasos, que dice, no, jamás voy a aceptar eso. Pero mire mi copa, cómo es cristalina, cómo es limpia y todo eso. Ellos se alejaron y acércase a aquel que era mediocre. Con el agua gris, ¿no? Con el agua gris. Sí, mire, Pedro, usted ve que ellos son malos. Usted ve esos vasos así, todo con ese líquido saliendo así. Parece que fue de agua de un pántano, no sé cuánto. Pero también, mire, usted con su copa cristalina, con esa agua tan pura así, pero también la gente se asusta con eso. Y usted es el único que se camina por aquí con ese tipo de agua. Mire, yo soy bien aceptado por todos. Todos me aceptan. En la realidad, no. nadie les acepta, ¿no? Pero él va a decir que no todos me aceptan. No tengo agua. Mire mi vaso de plástico aquí que yo tengo aquí. Ese es un vaso transparente, ¿no? Entonces da para ver el líquido que está dentro. Mire, no es aquel lodo que está dentro, pero tampoco no es esa agua que usted tiene así, peregrina que tiene ahí, o Santa Delfina, como tenemos en Guatemala, es agua mineral, así todo eso. O sea, no es un agua tan limpia como esa de aquí, pero, o sea, es un poco sucia, ¿sí? Porque también, ¿no? El justo peca 7 veces al día, ¿no? Como muchas veces dicen. Y poco a poco él va convenciendo a Pedro a tomar solo un poco de agua que él tiene. Una gotita, ¿no? Una gotita, con esas cuentagotas. Cuentagotas, ¿no? Y dentro de ese cuentagota es un teatro, ¿no? Entonces, dentro de ese cuentagota tiene tinta, ¿no? Uh-huh. Obviamente, una gota de tinta en un vaso de agua parece que no va a hacer nada, ¿no? Pero entonces Pedro va escuchando, va haciendo caso a aquel que es mediocre, etc. Que no le ofrece el pecado mortal directo, exactamente, ¿no? Le ofrece un agua sucia, o sea, poco cristalina. Y va poco a poco poniendo una gota. Ya uno ve que entra la tinta, el agua ya no está mismo. Más uno, dos, ¡ay! ¡Qué pena! Entró un poco de más. Y va cambiando todo aquel agua, ¿no? Y Pedro se ve en cuestión por aceptar el consejo de aquel mediocre, de aceptar el pecado venial, quedó su copa con agua sucia, con agua negra así, todo contaminado por aquella tinta. Wow. El teatro termina con el que tiene solución, digamos. Sí, exactamente. Se cambia Pero lo vamos a ver más adelante, el fin de la obra, porque realmente todo tiene solución. Muchas veces vamos a luego ver eso, padre. Creo que nos falta incluso todavía el séptimo. Entonces, el sexto era despedirse de las cosas pequeñas y el séptimo era, ese es interesante, era detenerse en lo que ya se hizo en lugar de aspirar a lo que falta. Eso es lo que se ve muchísimo. Me recuerdo una frase que una persona decía: ¿cómo se sabe si una persona es vieja? ¿Conocen? Sí, pensé exactamente lo mismo. Ya por segunda vez, padre. Mire, estamos en sintonía. Mejor cuéntese por qué usted habla español mejor. Digan, bueno, solo porque usted me pide, padre. Cierta vez, creo que fue cuando nuestro fundador estaba por cumplir 70 años. No me acuerdo en qué ocasión. Y alguien estaba buscando eso como una forma de decir que la persona siempre se mantiene joven, ¿no? Y de hecho, la juventud podríamos decir que es relativa, ¿no? ¿En qué sentido? Ya van a entender por qué. Decía, creo que era la frase, no estoy seguro de quién era, pero decía lo siguiente: ¿cómo medir si alguien es joven o es viejo? Y él decía que los jóvenes son aquellos que piensan más en el futuro que en el pasado. Y los viejos son los que piensan más en el pasado que en el futuro. Exactamente. Entonces no se detiene en la edad de la persona, sino que si es una persona que está pensando más en el futuro que en el pasado. O sea, aquí
aquel que es más, no es una cuestión, la vejez no es una cuestión de edad, sino de mentalidad. De mentalidad, Cuando exactamente. la persona tiene más memorias, nostalgia del Exactamente. pasado, do que metas En el futuro, en exactamente. el futuro, significa que la persona ya está viejo. Eso fue fuerte, ¿no? Eso Sí, fue vamos a fuerte. ver cuántos van a Pero- ponerse en la lista, ¿no? Pero qué bien, padre, que usted le aplique justamente a la tibieza, porque justamente el tibio es en el que se queda en lo poquito de bueno que pudo haber hecho, ¿no? Sí, exactamente. Y no tiene metas para el futuro. No dice, oh, bueno, conquisté esto, pues vamos por más. O sea, si volvemos al ejemplo de la montaña, subí 100 metros, hasta aquí me quedo, ¿no? Porque sabe que estamos hablando de la gente tibia. Mucha de esa gente no eran siempre tibios. Como la gente que está en pecado mortal no estaba siempre en pecado mortal. Exacto. Era gente que hicieron cosas buenas. Eran personas virtuosas. Eran personas piadosas. Eran personas que, de hecho, la gente quedaba encantado porque hicieron obras buenas. Pero cuando pasa ese primer fervor, primer amor, y la persona empieza a pensar, mire, ya hice tanta cosa. Mira lo que yo hice para la iglesia, la Santa Iglesia, para la religión, para mi familia, para la sociedad. Entonces, ya hice tanta cosa. Entonces, la persona que mira lo que hizo y no que todavía puede hacer. Y con eso la persona va cayendo en la tibieza. San Pablo pensaba lo contrario en la carta de los Filipenses. Decía, hermanos, yo no pienso haber alcanzado todavía la meta. Wow. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Qué impresionante. Y San Agustín va a decir, ¿no? Si dices basta, estás perdido. Qué bárbaro. Entonces, una persona que en su aprendizaje de catecismo, en su vida de piedad, en su vida familiar, vida profesional, en las obras de caridad que hace, dice, no, basta. Ya hizo lo suficiente. Tibio. Tibio, Que qué está, fuerte. ya está la gota que está entrando en su copa cristalina. Sabe que justamente, padre, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él tenía una frase muy bonita que también decía, la primera característica de quien va quedando tibio es juzgarse muy bueno. Justamente, ¿no? La persona, ya soy muy bueno. Y ya, no como San Pablo, que él decía, yo no he alcanzado la meta está allá arriba. Sí. ¿Me entiendes? Es justamente la mentalidad, usted dice, ¿no? que está en medio del camino de la montaña y mire, todavía falta, pero vamos a ir. El mediocre dice, no, mire, ya conquisté tanto, ¿sí? ¿Para qué hacer esfuerzo para llegar hasta el cumbre? La vista ya está linda aquí, ¿no? Sí, exactamente. Y sabe que también lo relacionaba mucho con la esperanza. Justamente porque él decía, el que deja de esperar queda tibio. Y el tibio quedó tibio porque dejó de esperar. Justamente con la frase esa que usted mencionó, de tener más recuerdos que esperanzas para el futuro, ¿no? Entonces usted ve, no podemos perder jamás la esperanza de esas metas en el futuro, ¿no? Sabe que quién era la persona que tenía metas y más metas era Monsieur Juan Clas. Sí. Era impresionante. Él ya había logrado tanta cosa para el grupo, para los heraldos, para el La señor sociedad, Doctor Plinio, para la para todo, iglesia. para la Santa Iglesia. Uno puede pensar, no, que ya, sí, se ha ordenado sacerdote, ya no sé cuánto, ya tenemos aquí la orden primera, orden segunda, los terciarios, etc. Ya es suficiente, vamos a consolidar lo que ya tenemos. Él siempre avanzando, 2 pasos enfrente, no iba a Roma para hablar con autoridades de casterios, etc. Y ellos, ¿por qué tengo tanta prisa? Le dicen, estoy con prisa, porque él obviamente tenía tantas metas. Sí. Recuerdo que usted estaba presente cuando el cardenal le trajo de parte del Papa la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, Sí. ¿no? Es una medalla que otorga el Papa para aquellos que se han distinguido en su servicio al Papa y a la Iglesia. Sí. Y cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, después de esta medalla, ya descansar, ¿no? Porque
Es una de las mayores condecoraciones que alguien puede recibir, que el propio Papa se digne a enviarle una medalla de ese calibre. O sea, no es un certificadinho, es una medalla pontificia, ¿no? En agradecimiento por los servicios prestados. Cualquiera diría, ya puede retirarse. No, al contrario. Él siempre dando más por la Santa Iglesia, por el Papa. Él dice que sus manos eran catapultos, ¿no? Entonces, tú lo que se pongo en sus manos, tú lo que recibía, él era con un catapulto, ¿no? Catapulta. Catapulta, ¿no? Que se lanzaba para algo más, no para él, sino para la Santa Iglesia, para apresurar la venida del reino de María. Bueno, no sé si estamos... No, padre, estamos sí. con poco tiempo, vamos avanzando. Pero ya nos falta poco. Ahora vamos a ver pues justamente las consecuencias y males de la tibieza y luego pues veremos los remedios. Sí. Porque también no vamos apenas enunciar aquí sin dejarles a todos ustedes pues también la forma de salir de esto, ¿no? Sí. Entonces, padre, si gusta vamos directamente Sí. con esas consecuencias, ¿no? Muy rápidamente, entonces, obviamente, la tibieza está dicho mismo, ¿no? En Apocalipsis, de que conozco tus obras, no eres frío ni caliente, es tibio, ¿no? Ojalá fueres frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Uy, qué fuerte. O sea, la persona que es tibio, le da náuseas a Dios. él echa a Dios de su alma y Dios también lo echa. Entonces está forzando que Dios no se queda lejos de él. Eso es lo que hace la tibieza. Después, la tibieza, el segundo, ¿no? Tibieza es el camino hacia el pecado mortal. San Gregorio Magno decía que el pecado mortal es como una persona que está aplastada por una montaña. Obviamente siente el horror, siente el peso de aquella montaña, su conciencia. O sea, es algo insoportable, aquel peso que tiene así encima de él. Pero el pecado venial son como granos de arena, que poco a poco se van llenando. no siente nada, ¿no? Pasa un poco más, hasta asfixiarse. Qué bárbaro. Entonces, qué buen ejemplo ese. El pecado venial, la tibieza, es eso, que es el hábito del pecado venial voluntario, es el camino hacia el pecado mortal. Es como la grano de arena que va poco a poco. Santa Teresa de Ávila tuvo una visión de una monja que era considerada virtuosa, etc. Perdón, no era Santa Teresa de Ávila, era Venerable Sor Ana de la Encarnación, perdón. Entonces ella había una monja que estaba en el infierno, que era considerada una monja virtuosa. Y estaba su rostro cubierto de insectos. Y los insectos decían: por nosotras comenzaste. Qué bárbaro. Por nosotras te perdiste. Aquellos insectos eran pecados veniales. Pero una vez que dejó llevar por tantos, por esos insectos que empezó a caer en pecados más graves, por causa de esos insectos, por causa de esos pecados veniales, se perdió. Santa Teresa de Ávila, ahora sí. Ella vio un lugar en el infierno que estaba reservado para ella, caso ella fuese infiel, en una genuflexión, creo que algo así. No, era un pecado venial de vanidad. De vanidad. Entonces, pecado venial. Y ella de vanidad. le dice a nuestro Señor, pero Señor, por un pecado venial iba a parar ahí en el infierno. Y ahí nuestro Señor le explica, es que si hubieras consentido en ese pecado venial, te hubiera llevado a otro pecado venial. Era un grano de arena. A otro. Y después, a otro. Se iba a desencadenar hasta que ibas a cometer pecados mortales, ¿no? Y lo peor de las consecuencias de los males de la tibieza es que prepara para la impenitencia final. La impenitencia final es cuando la persona no quiere, no acepta el perdón de Dios, no quiere arrepentirse. La persona como que, así como existe la persona que está confirmada en gracia, aquellos que están con la impenitencia final son aquellos que no aceptan por nada la gracia del final. Qué bárbaro. Y hay muchos y muchos casos sobre eso, ¿no? Menciono apenas un caso del siglo XIX de un señor francés que era conocido por su teología, por hablar bien, por defender la doctrina de la iglesia, pero no tomó cuidado
Y dejó que el éxito que él tuvo con sus predicaciones, con exhortaciones, etcétera, que entraron un poco de orgullo, un poco de vanidad. No tomó cuidado con eso, se fue llevando por orgullo, etcétera, hasta el punto de que se quedó hereje. Qué fuerte. Y salió de la iglesia y todo eso y estaba para morir. Y llegó su sobrina para decir, pero no quiere que llame un sacerdote. Le falta poco para estar en la presencia de Dios. No quería un padre porque todavía hay tiempo para arrepentirse. No quiero me arrepentir. Es una persona que era bueno, rezaba, hacía tantas cosas para la iglesia, pero por la tibieza, y una vez que no tomó cuidado con eso, fue llevado hacia el pecado mortal, hacia la impenitencia final. Wow. Qué fuerte, ¿eh? Qué consecuencia tan grande, ¿no? Muchas veces nos quedamos en apenas en el medio del camino, ¿no? Y no vamos hasta las últimas consecuencias de lo que nos puede pasar si no tenemos cuidado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace poco un médico decía que, mire, usted tiene que tener cuidado con esto, esto y esto. Si usted no toma cuidado, de aquí a 20 años puede ser que le dé cáncer. Wow. Entonces, claro, la persona, uy, es verdad, entonces tengo que cuidarme. Entonces, pasa lo mismo en la vida espiritual. A veces nos quedamos, es un pecado venial, ¿no? Es la tibieza, pero la tibieza, ¿a dónde lleva? Lleva hasta la impenitencia final, ¿no? Donde la persona ya no quiere saber nada de Dios y tal. Entonces, uno no puede pensar que no va a llegar hasta esos extremos. Va a llegar si no se cuida, si no sale de ese camino, pero el camino va hasta allá, ¿no? No ve hasta el final del camino. Sí. Entonces, tiene que ser siempre, ¿no? ¿Cuáles las consecuencias de mis actos ahora, ¿no? Más adelante. Y por eso hay también los remedios, ¿no? Hablamos de síntomas, definición, casos concretos, ¿no? De tibios y de lo que es la tibieza. Pero también, bueno, estamos... viene mi checklist así, mi listado. Tengo muchos puntos. Ahora, ¿qué hago? Sí. ¿No? Ese mismo Monsieur Brandon, él ponga en la lista de varios, vamos a mencionar apenas pocos, pero él decía, primera cosa es reconocer. Ese ya es un gran paso, darse cuenta. ¿Y cuántas personas, no? Es eso, ¿no? ¿Cuántas personas no se dan cuenta de que están con la mala salud hasta cuando pasa una tragedia? Exacto. O si queda muy enfermo, etc. Sí. La típica, entonces, si se hubiera dado cuenta antes, se hubiera salvado, ¿no? Exactamente. Entonces, ya darse cuenta ya es el primer paso. Wow. Darse cuenta ya es en sí un acto de humildad. Que por sí mismo... reconocer, se dio cuenta, ahora reconozca, ¿no? Y la humildad ya es una virtud, sino la virtud para combatir la tibieza. Y después, obviamente, era hacer lo que se dejó de hacer. No sé si la persona dejó la oración por tibieza, porque o por la negligencia. Entonces, retomar las oraciones, pero esta vez con fervor. Esta vez ponga en práctica las medidas para no distraerse. Claro. Para no rezar o frecuentar los sacramentos apenas por rutina. Él decía aquí, ¿no? La confesión del tibio suele ser rutinaria y superficial. No significa para él un verdadero cambio de vida ni un firme propósito de enmienda. Simplemente busca una absolución rápida para poder comulgar. Wow. Por eso existen almas que tanto en el mundo como en la vida religiosa pasan años confesándose cada semana, pero permanecen en un estado deplorable de tibieza. Qué fuerte. Porque prepararon mal. Entonces ahora me di cuenta que apenas confieso por rutinaria. Confieso apenas porque quiero comulgar, porque era feo si los otros vean que yo no comulgué. Entonces voy a confesar rápidamente, sí, aquella confesión, sí, recibir la absolución, comulgar y pecar. No funciona así. Confesión, no funciona. Confesión, comulgar, pecado, repetir, ¿no? No, persona, prepararse bien para la confesión. Confesarse bien. Comulgar bien. Y eso va a te ayudar a combatir la tibieza.
Entonces, confesiones y comuniones bien preparadas. Es interesante porque no solo es confesión y comunión, es confesión y comunión bien preparada. Sí. Porque la preparación es lo que va a hacer que sea una buena confesión y una buena comunión. Para mostrar la necesidad de preparar bien para comulgar, la mejor preparación para la comunión es la Santa Misa. Claro. Es interesante que, ¿qué pasa en la misa antes de la comunión? Toda en la misa pasa. ¿Qué pasa después de la comunión? Una oración, la bendición y despedida. Es solo. Obviamente hay un periodo, un tiempo de acción de gracias, pero uno ve que la preparación como es necesario, Sí. porque la iglesia como quiere que seamos preparados para comulgar. Y la preparación justamente está en digamos, la abertura que yo tengo en mi corazón al acercarme también, ¿no? Y esa abertura la puedo preparar desde antes incluso de salir a misa. Ya cómo voy a ir a misa, cómo me voy a preparar, voy a llegar a tiempo. Ya en el camino voy pensando en que en ese día voy a comulgar, recibir a Dios en mi corazón. O sea, ya es otro, ¿no? Para que, y mismo durante la misa, en vez de estar distraído, estar pensando en que voy a comulgar, ¿no? Claro. Nuestro fundador, Monseñor Juan, decía, ¿no?, que en las sacristías de las iglesias nuestras tienen que ser lugares de silencio. O sea, el sacerdote entra para ornamentarse, ¿no?, para la Santa Misa, y no es para estar recibiendo cuestiones prácticas y cuál es el aviso que va a dar y no sé cuánto y la colto que lleva atrasado, no sé. No, es para él decir, compenetrar, prepararse para la misa, que es la mayor preparación para justamente la comunión. Entonces también, yo creo que lo mismo también se aplica a los fieles, que no procura llegar, la misa empieza a las 10, entonces vamos a hacer todo para llegar a las 10. No, llega antes, para justamente estando en la iglesia, el corazón ya está más tranquilo ahí, para empezar la misa ya está mejor preparado. Y obviamente en una buena acción de gracias, no apenas como rutinaria. Entonces tengo mis oraciones que ni siquiera me da cuenta, sino obviamente también hacer bien la acción de gracias. Otra también que menciona Monseñor Brandão era devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso ya será otro podcast solo sobre eso. Pero dice que nuestro Señor prometió a Santa Margarita María de Alacoque: las almas tibias se volverán fervorosas con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Qué impresionante. Entonces, si es tibio, procura crecer en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sea con jaculatorias, sea con una imagen que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, con el detente, lo que sea, devociones. Sagrado Corazón de Jesús es el horno ardiente de caridad, ¿no? Si nosotros metemos ahí nuestro corazón, va a encenderse con fuego, ¿no? Entonces eso, buscar en las jaculatorias, por ejemplo, la famosa Sagrado Corazón de Jesús, haced mi corazón semejante al tuyo, o Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de mí, o en vos confío. Todas esas jaculatorias que nos ayuden y hacerlas con esa intención de que Él nos vuelva ardorosos, fervorosos, ¿no? Exactamente. Entonces es devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y obviamente no podemos terminar sin obviamente decir mucha devoción a Nuestra Señora, principalmente a través del Santo Rosario. Exactamente. El Rosario tiene un poder impresionante para combatir la tibieza. Y si la persona mismo, si no está rezando el Rosario de una forma tibio, como se dijo en el inicio, continúa rezando. No es que, bueno, entonces estoy perdiendo mi tiempo. No, continúa rezando. Pero obviamente piden el Rosario para que usted pueda rezar con más fervor. Claro. Para que usted pueda tener su corazón también ardiente como son los corazones sagrados de Jesús y María. Fenomenal, Padre. Oiga, yo quería agradecerle aquí de parte de todos nuestros seguidores, todos los que están viendo este podcast, porque nos trae a la mesa un tema tan importante, ¿no? Muchas veces, a mí por lo menos particularmente, los temas de los podcasts que más me gusta son estos temas de formación espiritual para aquellos que habitualmente, fielmente, están constantemente con nosotros, ¿no? Siguiéndonos, porque ven que nos preocupamos por ellos para que crezcan realmente en la vida espiritual.
Entonces, y rezando los unos por los otros, obviamente. Estoy seguro que todos y nuestros... reza también mucho por los otros religiosos, etcétera, porque Exactamente. decimos que es la enfermedad que más ataca a los religiosos. Exactamente. Justamente eso iba a decir, que todos ustedes recen mucho por nosotros, también especialmente aquí por nuestro querido Padre Ryan, que pues sacó tiempo para traernos este tema tan lindo y tan importante para nuestra vida espiritual. Padre, quería pedirle si podríamos terminar rezando una Ave María a Nuestra Señora para que ella, que era la persona más entusiasmada, menos tibia, pues también nos entusiasme, nos llene de fervor de amor y luego nos imparta su bendición sacerdotal. Claro, con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. In seculum